Han dejado estos 3 años del gobierno de Maduro es un incremento en el número de venezolanos que viajan al exterior buscando una oportunidad de vida diferente. Uno de ellos es Roberto Weil, uno de los caricaturistas más emblemáticos del país. Salió de Venezuela en agosto de 2015 por amenazas en su contra. Porque si algo le teme el gobierno chavista, si algo le molesta, lo irrita, es precisamente el humor. En nuestros estudios en Miami nos acompaña Roberto Weil, a quien quiero darle la bienvenida y agradecer estos minutos con nosotros. Roberto, buena tarde para ti. Hola, Idania, buenas. Gracias por la oportunidad aquí de hablar de un evento que vamos a hacer aquí en Miami. Vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar del evento, vamos a hablar de ese conversatorio, vamos a hablar primero de por qué sales de Venezuela. ¿En qué consistieron esas amenazas que te hicieron, que te obligaron a pensar en la posibilidad simplemente de alejarte de la geografía nacional? Bueno, Idania, es más que sabido que personas que trabajan dando opiniones de lo que pasa en el lugar donde uno vive, en Venezuela, donde vivo yo, donde es mi hogar, en mi país, la gente sufre las consecuencias por hacer eso, pues por dar su opinión. En mi caso yo hago caricaturas y en cada dibujo plasmo lo que estamos viviendo, ¿no? Habría que ver mi Instagram y uno ve ahí los dibujos que hago diariamente, ¿no? Los vemos en tu Instagram y los está viendo nuestra teleaudiencia en pantalla porque hemos colocado varios de tus dibujos. Roberto estuvo muchísimo tiempo en el diario Tal Cual, donde publicaba lo que eran o lo que son sus caricaturas en un ejercicio de libertad de expresión siempre crítico al gobierno. Roberto, hoy en día, digamos, el acoso del... Bueno, mira, Idania, dime. Pero está bien que digas crítico al gobierno, pero más que crítico al gobierno, yo dibujo lo que vivimos, ¿no? Yo no le estoy haciendo una crítica al gobierno, yo estoy plasmando lo que estamos viviendo los venezolanos, lo que estamos viviendo personas que están cercanas a mí y lo que yo escucho por las noticias. Entonces no es solo como una crítica al gobierno, es plasmando en mis dibujos lo que sucede en el país. Que eso sea tomado como crítica al gobierno y eso sería secundario. Yo me enfoco en tratar de plasmar lo que vivimos, una tremenda corrupción que existe en el país, una tremenda inseguridad que existe y una tremenda escasez. Eso es lo que dibujo, eso es lo que hago en mis dibujos. Eso es lo que dibujas y es lo que yo retrato a través de las entrevistas y a través de los corresponsales que tenemos en Venezuela. Referí la palabra crítica al gobierno porque cuando uno habla de la realidad de Venezuela, el gobierno lo asume como una crítica, más que una crítica. Nos asume prácticamente como enemigos porque simplemente estamos hablando de lo que cada venezolano vive día a día. A eso me refería cuando hice esa frase. Ahora, Roberto, ¿por qué dentro de todo el quehacer de la libertad de expresión, dentro de lo que pueden plasmar los reporteros, los articulistas, los diarios, ¿por qué el humor termina molestando tanto? No solamente al gobierno venezolano, en líneas generales en el mundo, cuando el humor se refiere al día a día de los ciudadanos, sobre todo cuando tiene que ver con las penurias de los ciudadanos, los gobiernos terminan molestándose mucho con los humoristas, con los caricaturistas. Sí. Se me fue un poco la mente ahorita, pero cuando llevas 17 años haciendo este oficio, que todo comenzó tal vez de una manera mucho más inocente, sencillamente, mira, necesito un trabajo y lo que parece que más te da exposición al público es haciendo caricaturas. Yo comencé tal vez de una manera poco reflexiva, ¿no? Con en lo que me estaba metiendo, tal vez. Pero después de 17 años ya se vuelve como un oficio. Yo sigo haciendo mis caricaturas, una vez a la semana publico en Tal Cual, y lo hago porque, mira, tengo una necesidad de tanto oír las noticias, uno no puede desprenderse un poco de lo que sucede
Uno no puede desprenderse, más bien poco, se está muy atento a lo que sucede en el país por sus familiares, por las noticias, y no dejas de sentirte como en una especie de obligación ficticia de hacer de esta reflexión o de esta visión, plasmarla en el papel para compartirla con las personas. Es una manera en la que yo me siento conectado con mi país, ¿no? Ahorita que no estoy allá. Roberto, hablemos del conversatorio que será el próximo sábado 16, un conversatorio que entiendo se ha denominado 30 minutos, donde entre otras cosas se va a hablar de la tradición de la caricatura política en Venezuela. Sí, bueno, se va a hablar sin duda de la caricatura, de lo que es el oficio de hacer un dibujo diario. Como yo trabajaba en Dominical también, ahí hacía caricaturas que no tenían que ver precisamente con el ámbito político, y eran unas caricaturas que hacía una vez a la semana. Y por otro lado también publico en Tal Cual, ahorita una vez a la semana, antes era prácticamente todos los días. Entonces yo dibujaba en Dominical mis caricaturas que eran como de temas libres, y en Tal Cual las caricaturas que tienen que ver, los dibujos que tienen que ver con el día a día de lo que vivimos en nuestro país, y a veces acontecimientos internacionales. Pero 99% del tema, obviamente, lo que sucede en Venezuela, que nos capta totalmente la atención. Ese día vamos a hablar un poco de ese oficio mientras elaboro unas acuarelas y unos acrílicos. ¿Dónde va a ser esto? ¿A qué hora, Roberto? Eso va a ser a las 6 de la tarde, y la información del evento, que se llama 30 minutos, en inglés 30 minutes, la pueden encontrar en mi Instagram, que es Weil, eso es W-E-I-L, _ caricatura. Sucre Pop Gallery. Este conversatorio 30 minutos con Roberto Weil, uno de los caricaturistas más emblemáticos de Venezuela. Roberto, una última pregunta. Gracias. ¿Cómo se dibuja una caricatura del país en la distancia? Es decir, con todo eso que referías, que no puedes desprenderte de la cotidianidad, finalmente, de ese país al cual estamos ligados de alguna manera. Bueno, sin duda, con los medios de comunicación hoy yo me mantengo muy en contacto con mis seres queridos allá en el país, y de alguna manera tienes una muy buena idea de lo que está pasando, además de las noticias y la radio, que la puedes seguir oyendo por internet. Pero sin duda es distinto, es otro ritmo, porque en un país como este, que también no es fácil vivir aquí, pero es un ritmo donde no te sientes, no te sientes con tantos peligros alrededor, o no te sientes con peligros alrededor. Entonces, bueno, tal vez la diferencia es esa, ¿no? Dibujar tal vez el horror que vive la gente allá, porque es un horror lo que vive la gente allá, desde un lugar donde las cosas funcionan, ¿no? Quiero darle las gracias a Roberto Weil por estar con nosotros en vivo y directo allí en nuestros estudios en la ciudad de Miami. Gracias por acompañarnos. Gracias, Idania. Muchas gracias por la oportunidad.